Gracias Yulisa. Quiero empezar ante todo agradeciendo, ¿verdad?, a nuestro amigo Janio Guzmán. Janio ayer compartió en su cuenta de Twitter, que es muy seguida y es un gran polemista, debate muy bien. Yo diría que es un agente provocador en el buen sentido de la palabra. Pues Janio compartió un segmento de lo que ayer comentábamos en relación a la reactivación económica y para mi sorpresa en muy poco tiempo generó una avalancha de comentarios de todo tipo. Hay gente que no está de acuerdo, pero tiene buenos argumentos para no estar de acuerdo. Hay gente que estaba muy de acuerdo y que agregaba más elementos para convencerse de lo que por lo menos yo opino y otros opinan es necesario en esta etapa tan difícil, tan frágil de nuestro aparato productivo. Es bueno que se recuerde, incluso para los que a lo mejor tienen una opinión, un juicio muy distinto al mío en cuanto a la función del Estado, que todo cuanto el Estado pueda hacer, va a hacerlo con los recursos que genere de los impuestos de los ciudadanos, de la riqueza que se fiscaliza, que se grava de los ciudadanos. Y el otro camino, como muy bien explicaba una vez Margaret Thatcher, aquella primera ministra del Reino Unido, la dama de hierro, que recordaba que solo había dos maneras en las que el Estado podía hacer algo por ti, y era con tus impuestos o con el endeudamiento que terminabas igual pagando con tus impuestos. La otra forma, que pudiera ser una tercera, era la capacidad de generar dinero. Y esto, si no se hace con los equilibrios de la política monetaria, por lo menos de una política monetaria realista, termina generando, sobre todo cuando se le da la maquinita a placer, termina generando por inorganicidad inflación. ¿Y qué es la inflación? Sino quitarle valor al dinero, lo cual es un crimen cuando se hace de manera irresponsable, alevosa. De manera que esto que hacía ayer el buen amigo, se lo agradezco porque uno primero no llega a todo el mundo. Yo creo que la mejor plataforma mediática radial del país la tenemos, que es la Z101. Y aquellos a quienes no llegamos por cualquier razón, ya sea de cultura, de consumo de medios, ya sea porque hay una juventud que quizás consume los medios de otra manera, en otros tiempos, ahora que todo pues puede grabarse y diferirse. Solo hay dos tipos de contenido que la gente tiende a consumir en vivo el 100% de las veces, que son los eventos deportivos y los noticiarios. Se supone que la noticia pierde valor con el paso del tiempo y el deporte, su atractivo es generalmente conocer en vivo lo que ocurre. Fuera de eso, la Z101 es, ahí yo diría, un mixto, en ese sentido tiene su propia categoría, porque hablamos de la noticia, del hoy, de la hora, lo conectamos con la historia, hacemos lo posible y eso pues nos ha dado un gran lugar en los oyentes dominicanos, cosa que agradecemos mucho, pero sabemos que estos medios que han llegado, estas nuevas plataformas, nos permiten también a través de esos mecanismos llegar a otra gente. Lo agradecemos a quienes incluso debatieron con nosotros sus visiones encontradas. Todos al final queremos lo mejor para nuestro país, aunque no nos pongamos de acuerdo en la receta en la que queremos cocinar el plato, ¿verdad?, o los ingredientes que queremos agregar a él. Creo que eso para mí significa mucho. Gracias de corazón, de verdad, por sus juicios, todos, críticos, elogiosos, son altamente bienvenidos. Gracias de verdad. Para el día de hoy, de manera muy breve y sucinta, voy a referirme al mismo tema que ha tratado nuestra compañera Susana Gotro, que creo que lo hizo con mucho respeto y creo que lo hizo sobre todo con una experiencia vivida como servidora pública. Yo puedo decir que dentro de los familiares que he tenido en el servicio público, hay una muy importante para mí que es mi madre y que entró a servir al Estado antes de yo nacer en los años 80, cuando mediaba el final del gobierno de don Antonio Guzmán y el inicio del gobierno de Salvador Rey Blanco. Y se mantuvo allí hasta 1996 finales y retornó unos años después y se ha mantenido con esa interrupción de 2 años y pico, de casi 3 años, se ha mantenido pues por 4 décadas en el servicio público. Yo no odio al Estado, jamás en la vida. Defiendo el Estado pequeño y eficiente porque es la mejor manera de garantizar buenos servicios públicos, buenas cuentas de cara al contribuyente y que los servidores públicos puedan recibir una paga como la que se merecen, los que de verdad el Estado necesita, los que el Estado precisa tener dentro de una nómina. El servicio estatal, yo diría que en todas partes del mundo, lo ideal es que sea un orgullo
ya sea que se tenga vocación de permanencia, que usted toda la vida haga un trabajo dentro del servicio público, o sea que tenga vocación por explorar otros horizontes y haga de su permanencia como funcionario una etapa de su vida. Hay quienes lo han hecho así en otras partes del mundo, hay quienes empezaron siendo policías, bomberos, soldados, hay quienes comenzaron en agencias del Estado haciendo todo tipo de trabajos como auxiliares, como gerentes, como ejecutores de obras de infraestructura. Hay quienes participaron en los mecanismos de control de gasto, Contraloría, la Cámara de Cuentas aquí es más reciente, pero igual hay gente que ha tenido experiencia en todos los aspectos relacionados a la contaduría pública. Y yo pienso que todo aquel que ha llegado al Estado y ha dado lo mejor de sí merece todo el respeto del mundo. Por eso hay que tener mucho cuidado con las generalizaciones. Aquella idea de que todo el que está en una nómina del Estado, pues llegó ahí por un favor político y no está haciendo su trabajo. Bueno, como toda generalización es altamente injusta. Incluso mucha gente que a lo mejor no debería estar en el Estado, si se hiciera una reingeniería adecuada al tamaño y al costo del mismo, probablemente está ahí con el mejor de los deseos. Está ahí con el mejor de los deseos y no tiene la culpa ni siquiera de que la institución en la que está a lo mejor ni siquiera le sea útil al Estado. Lo pienso de Inespre, lo pienso de la Liga Municipal, lo creo de un montón de instituciones. Y sin embargo, insisto, en ellas hay mucha gente que es válida, útil, preparada, capacitada, bien intencionada, pero muy poco puede hacer desde instituciones que realmente no cuentan con los mecanismos para generar ningún impacto positivo en la vida de los dominicanos. Es muy penoso cuando leímos hoy cerca del mediodía, un poco antes, creo, de esta información. Creo que no es la primera vez, por cierto, que oigo de un acto de suicidio desde ese edificio que llaman el Huacal. Vaya nombre, ¿no? El Huacal es uno de los apodos más duros para una instalación del Estado, pero para colmo hay otro, el Huacalito. En el caso del Huacal, que tiene un nombre, no sé si es el del expresidente Balaguer o el del expresidente Guzmán, no lo recuerdo, el nombre oficial que lleva, lo admito. Es evidente que la cancelación o la presión o tal vez el riesgo de ser cancelado en momentos como este es muy dura, es muy alta, sobre todo cuando sabemos que el mercado privado en estos momentos está totalmente constreñido, está limitado, está en un proceso muy difícil de poder retomar primero la normalidad en sus condiciones antes de la pandemia, como decíamos el día de ayer, y en las posibilidades, sobre todo los negocios medianos y pequeños, que son la mayor parte de todo el tejido productivo nacional, para retomar sus actividades y volver a emplear a las personas que empleaban. De manera que quienes están en el Estado y se ven en el riesgo de salir, no van a hacer sino probar el amargo sabor que muchos otros dominicanos han estado probando en estos días. No todo el mundo maneja las presiones de la misma manera. Hay que entender que detrás de muchas de estas tragedias pues existen otras situaciones, casi siempre en el tema de los suicidas, si se comprobara finalmente que lo fuese, está el tema de la depresión, están los temas relacionados a la salud mental, pero evidentemente que hay detonantes, hay detonantes. La realidad es que las empresas públicas o privadas se supone que deben tener un cuidado y una ética muy alta, la más alta posible al momento de tratar con los recursos humanos. Por eso, en las pasadas 3, 4 décadas del siglo pasado y de lo que va de este, las empresas han tenido un enorme desarrollo en materia del departamento de recursos humanos, de la psicología industrial, de la psicología de servicios, de la psicología que está relacionada a las empresas, a la pertenencia a un equipo de trabajo. El momento de separar a alguien de su trabajo, como muy bien dice Susana, pues puede significar muchas cosas al mismo tiempo. Para algunos les libera, les permite ir quizás a otro lugar a donde quizás sus habilidades pueden generar incluso hasta más ganancias. No es el caso común en la economía dominicana, no es el caso común, puesto que el Estado, dentro de su tamaño exagerado, dentro de su condición de botín político, y vaya que hemos vivido muchas cosas últimamente que nos recuerdan ese concepto, ha terminado, entre otras cosas, generando unas prestaciones que muy posiblemente no son fáciles de igualar ni obtener para el mismo profesional, para la misma persona con los mismos conocimientos y metodologías aprendidas, a lo mejor en el sector privado. Y eso ocurre por muchísimas razones, por cómo muy penosamente está diseñado nuestro aparato fiscal, por cómo muy penosamente está diseñada nuestra limitadísima capacidad de ser competitiva
la permanencia de muchas empresas, sobre todo, insisto, las medianas y pequeñas, y por la manera en cómo incluso se están estructurados los salarios. Hay leyes económicas que son inviolables, como la de la productividad, pero luego hay elementos que no han podido ayudar en los pasados 20 y tantos años a nosotros ir rompiendo las cadenas y que se vayan elevando de una manera más rápida los salarios, el poder adquisitivo de la gente. De esta forma, creo que hay que verlo de hoy como lo que es, una terrible tragedia que debe ser estudiada. No porque no se pueda cancelar gente del Estado, no. De hecho, comentaba con Susana fuera del aire que ni siquiera se puede establecer una correlación numérica entre la gente que alguna vez ha salido del Estado y los que han tomado esa dura, terrible decisión de terminar con su vida. La mayoría, con más, yo diría, con más valor que miedo, ha tenido que hacerle frente a la vida, seguir adelante y encontrar una nueva oportunidad. Yendo al mercado, encontrando otros empleos, y cuando digo empleos, lo digo porque muchas veces algunos salen a buscar no uno, sino hasta dos. Ocupaciones que puedan permitir llevar el pan a la mesa de sus familias. Así las cosas. Sabemos que la pérdida de un empleo que ha tendido a ser estable, con buenas prestaciones, debe ser sin dudas una muy mala noticia para cualquiera. Cuidar los procesos en las instituciones públicas es también una necesidad, porque el servidor público, hasta el último día que lo es, merece respeto, merece ser tratado como lo que es, un sujeto de deberes y de derechos. Si cumple los primeros, sobre todo, con muchísimo más razón deben ser respetados los segundos. Pero mucho cuidado también con establecer una correlación. Hay unas narrativas que están ahí preparadas, sobre todo por el tema político electoral, que todavía está en cicatriz reciente en la epidermis, en la piel de mucha gente, y también con establecer narrativas que sean insensibles ante una realidad. Hay una pandemia, hay una situación terrible para quienes están sin empleo y para quienes de un día a otro se pueden ver sin lo que han tenido. Todos los dominicanos, sobre todo los que tienen ciertas capacidades, tienen derecho a aspirar a esos puestos. Y ni hablar de que el que está en el Estado debe recordar que puede ser sustituido en cualquier momento si se dan las condiciones. Al final somos dueños, se dice mucho, de la puerta de salida de nuestros trabajos. A tener cuidado, a valorar el recurso humano, que al final es el más valioso. Los pueblos no progresan por tener mucho tamaño, no progresan por tener muchos ríos ni montañas, progresan porque su elemento humano que está sobre su territorio, que está dentro de sus montañas, dentro de sus ciudades, genera las condiciones para poder crear riqueza, defender libertades y establecer un buen Estado de Derecho. Vamos a valorar el recurso humano en todos los lugares donde esté, que ese sea el difícil, duro aprendizaje y dura moraleja de tragedias como estas.